Contexto y prácticas sociales violentas. Su influencia en la formación de subjetividades y de vínculos en la sociedad. El impacto de la conformación de conjuntos sociales, de pareja, familias e instituciones mexicanas como consecuencia del modelo económico neoliberal y de la posmodernidad en la relación con el incremento de prácticas sociales violentas. Modernismo económico y cultura de la época. Neoliberalismo y posmodernismo. La política económica establecida en un país o conjunto de países es factor determinante en su organización social y cultural, en el establecimiento de determinado tipo de instituciones y leyes, en la vida cotidiana de la población, así como de su estado de salud. El modelo económico y la cultura de la época influyen en la producción social de subjetividades y en las formas de vinculación interpersonal y social, así como en la definición de los perfiles caracterológicos y psicopatológicos. La mentalidad burguesa y la modernidad. El surgimiento histórico del individuo, al que se le adjudica libre albedrío, condiciones necesarias para el desarrollo de un nuevo contrato social que va a modificar todos los campos de la sociedad, de la cultura y de las relaciones humanas. Con esto surge una contradicción básica: la diferente conceptualización que se hace desde las concepciones libertarias e igualitarias de los filósofos de la Ilustración y la conceptualización y operativización del individuo desde el joven capitalismo, que lo requiere fundamentalmente como producto libre y sujeto a contractual. Estas contradicciones e insatisfacciones más o menos resignificadas llegan hasta la actualidad plasmándose como la expectativa humanista y la economía en relación al individuo y a la sociedad. La nueva organización social y económica hace que muchas de las funciones antaño propias de la familia pasen a ser cubiertas por el Estado, mientras que a la familia le queda como espacio privilegiado el de los cuidados tempranos del niño y, por tanto, el del modelaje de los aspectos primarios afectivos. Del modernismo al posmodernismo, inestabilidad individual y generacional, incertidumbre y crisis de valores. José Luis Romero, 1987, destaca que los valores propios de la mentalidad burguesa tienen como objetivo final que el hombre debe realizarse a sí mismo, no necesariamente en la sociedad. El modernismo avanzado y su organización económica. El neoliberalismo. Estado benefactor o de bienestar, que proporcionaba a sus ciudadanos diversos servicios de salud, educación y apoyo social que permitieron mantener la paz colectiva a partir de cumplir funciones de redistribución de la riqueza y de la regularización de las tensiones entre el capital y el trabajo. La posguerra generó nuevas demandas que mantuvieron activo el aparato productivo y fue hasta pasado el periodo de reconstrucción que se produjo una nueva crisis económica mundial por la baja de tasa de ganancia, que buscó solucionarse mediante la expansión de los mercados existentes a partir de varios mecanismos iniciados en la década de 1950 y claramente definidos en la década de 1970 con el modelo económico denominado neoliberalismo. Mecanismos de expansión de los mercados. 1. El establecimiento de una economía centrada en el mercado asequible a las masas medias y populares y la promoción del espíritu de consumismo a partir de los medios de difusión. 2. El desarrollo de un amplio sistema de créditos para posibilitar y estimular el consumo, tanto de productos de tipo cotidiano como para compra de viviendas, automóviles o viajes, etc.
La globalización ha tenido su impulso tecnológico en los avances en el campo de la electrónica y las telecomunicaciones, lo cual ha hecho posible una producción especialmente dispersa. Esto se logró a través de los medios de comunicaciones. A través de esto se desconcentra la producción y se concentra la propiedad de los cuantos centros globales en un limitado número de centros financieros, ubicados especialmente en ciudades grandes como Nueva York, Londres y Tokio, que controlan la dirección ejecutiva y el producto final, llevándose los beneficios resultantes de las ventas en el mercado mundial. Entonces, haciendo que una economía no sea dispersa totalmente en su mayoría en los países donde tienen empresas transnacionales, como sería México. En 2018 se inició una severa crisis financiera y económica mundial, que se denominó la Gran Recesión por su gravedad y sus semejanzas estructurales con la Gran Depresión de 1929. Está dando un paso al desempleo, a problemas económicos en empresas muy grandes que nunca se habían imaginado. Cambios sociales y culturales, posmodernismo, sociedad de control mediático consumista y manipulación de los deseos. La estrategia de la sociedad disciplinaria era vigilar el comportamiento de los individuos en las instituciones, y esa fue la principal estrategia que utilizaron los medios de comunicación para poder adquirir un poder adquisitivo de las personas y ver qué era lo que más podía tener peso en ellos. La publicidad y los medios de comunicación masiva incitarían al consumo para alcanzar una imagen ideal sustentada en tener un cierto tipo de carro, comprándolo a plazos, obviamente, usar ropa de marca, comprada con tarjeta de crédito, asistir a antros, consumir múltiples diversiones y diseñadas por la industria del entretenimiento. Comprar casas con hipoteca, viajar ahora y pagar después. Esto hizo como consecuencia tener en el plano psicológico una predominación de individuos llamados o con enfoques narcisistas hedonistas, teniendo como principal idea que quien tuviera más era más. Impacto de los cambios sociales, culturales en los individuos de conjuntos humanos. Lo central en estos cambios es el incremento del individualismo con corte narcisista hedonista. Y pues bueno, se logra la libertad que queda nada más en consumir y ya. En cuanto al impacto sobre las relaciones de pareja se vuelven notorias, pues ya no hay familias conformadas, hay familias uniparentales o hay familias incluso que todo el mundo conoce como en unión libre, parejas que no están casadas pero viven juntas. Esto fomentó al individualismo, al sálvese quien pueda, a costa de lo que sea, con gran facilidad para el pasaje de la violencia y delincuencia, dando como resultado a niveles elevados no solo del desempleo como consecuencia, sino también como parejas que no estaban conformadas bien, hijos que no estudian ni trabajan. Esto hizo una sociedad más dispersa y más diversa. En cada época y lugar, la sociedad tiene distintas necesidades que son proyectadas por miembros mediante mecanismos regidos por leyes, reglamentos e instituciones, dando como esto una construcción social de su realidad, ya que forman prototipos individuales que se dan como modelos de identificación. En el capitalismo actual, centrado en el consumo, este genera dos tipologías, lo que el primero es caracteres fronterizos, ya que estos son influenciables y dependientes, estos son fáciles de manipular. El otro son caracteres narcisistas, estos son encargados de manipular sin sentimientos de culpa ni de responsabilidad hacia los demás. Dando esto, origina en el ámbito de la salud que los pacientes acuden con frecuencia a consulta psicoterapéutica. Estos no presentan problemas o inhibiciones del superyo, sino dependencia, irritabilidad, impulsividad, estrés o falta de desarrollo del yo y del superyo, ya que este no suele ser el principal problema. Uno de los principales problemas es la falta de realismo y de la deficiencia operativa. Antiguos imperativos sociales decían ser responsable y trabaja. En la actualidad se dice consume, diviértete a través de industrias del entretenimiento, ya que disminuye la falta de frecuencia de caracteres neuróticos en consulta, ya que después se crearon técnicas psicoanalíticas clásicas
Estas se requieren por la modificación de parámetros psicoanalíticos. Estos son necesarios para la contención de un carácter o comportamiento, y si no se llega a lograr o no se alcanzan las metas terapéuticas, se generan otros tipos de patologías en esta época, lo que son las adicciones, la anorexia y la bulimia. Las adicciones se pueden decir que es un consumo de placer inmediato, ya que se tiene de fácil alcance, dando un lugar a un severo problema social y principalmente a la salud pública. Por otro lado, las condiciones sociales producen problemas de interés. Uno de ellos es el efecto sobre la población del gran aumento de muertes relacionados con la delincuencia. Esta se refuerza por la manipulación política de criterios de inseguridad. La otra es la manipulación. Esta está orientada a encubrir a la seguridad, respetar las leyes, pleno empleo, instituciones que lo proveen, ya que estas son las principales que culpan de todo los problemas que existen en la sociedad a la delincuencia organizada. Estos lo que provocan es dar gestos de empatía, sufrimiento, el uso de defensas, sentimiento de pérdida y exclusión de inseguridad, incertidumbre, frustración y principalmente en un individuo las prácticas violentas. Una política de inseguridad. Lo que podemos llegar a originar como solución principal es la reversión de políticas neoliberales, ya que se considera que la solución es dar satisfacción de necesidades a la misma población, como es el empleo, la educación, la salud, la vivienda, el desarrollo del mercado interno, reconstrucción del lazo social que existe o que ahora actualmente ya no existe en la sociedad, ya que las pérdidas económicas dio origen a depresiones severas. La inseguridad generó temor, aislamiento y hasta suicidios. Dentro de la incertidumbre que también generó a la sociedad, produce angustia, el uso de alcohol, drogas y originó trastornos psicológicos, uso de defensas, el vandalismo, la superficialidad y principalmente la falta de horizonte al futuro, ya que produce desmotivación y escapismo reflejado en adicciones. Los ninis son jóvenes que ni estudian ni trabajan y se ven reflejados en México como más de 7 millones. Y estos son reserva para la delincuencia y las adicciones, que estos van de los 15 hasta los 29 años. El neoliberalismo fue el paso que significó pérdida de la administración de gobierno, ya que entró el narcotráfico de manera libre y funcionarios están asociados con ellos. La sospecha fue por la presión estadounidense que se generó para alinear cárteles a su conciencia del gobierno. La guerra contra el narcotráfico tuvo un impacto sobre la salud enorme y multidimensional, ya que aumentó homicidios, ejecuciones y torturas, heridos, suicidios, sufrimiento psicosocial y sin posibilidades, ya que se dio la incapacidad de atenderlo por la gran cantidad a estos heridos, o bien ya que iban acompañados de inseguridad, generando la propia renuncia a los médicos, ya que se dio una conformación general de conformación de un país de mafias con el ciudadano indefenso y acosado, ya que se da como conclusión que la delincuencia y la inseguridad genera y orilla al propio ciudadano a hacer más delincuencia y a tener más inseguridad en la misma sociedad. Soportando el sentimiento de no ser defendidos y la impotencia ante la impunidad, los jóvenes negaban y dudaban de sus propias percepciones. Así, a pesar de las consecuencias que implicaran las prácticas violentas, pasaban desapercibidas las personas implicadas o que eran testigos. En junio de 2009 se consultaron aproximadamente 100 jóvenes de entre 15 y 19 años, estudiantes de un telebachillerato, es decir, jóvenes en etapa vital de formación, donde obtuvieron datos cualitativos mediante observaciones y entrevistas individuales y grupales. Esta información se obtuvo de autoridades y maestros de la institución, alumnos recién egresados, 4 alumnos de diferente nivel, padres de familia y personal asociado a sostener la escuela.
y era información sobre cómo perciben la violencia social. Según Bourdieu, tanto la invisibilidad como la participación y en ocasiones la complicidad de las víctimas son características distintivas de la violencia simbólica. La pregunta es, ¿cómo comprender el porqué de esa invisibilización? Estos jóvenes viven en descendente pobreza, que les hace casi imposible salir del lugar socialmente asignado. En algunos casos, el vacío existencial está relacionado a la producción de la subjetividad, que es la manera de sentir o pensar, y a plasmar su identidad. La pobreza, según Subirats, abarca desigualdad económica, precariedad laboral, que es la falta de empleos, déficit de información, difícil acceso a una vivienda digna y frágiles condiciones de salud, entre otros. El bachillerato trabaja por la mañana para poder asistir a clases en las tardes, por lo cual no pueden aplicarles la categoría de pobreza extrema, pero sí se consideran de un bajo capital cultural, según Bourdieu, y no alcanzan a ser convertidos en capital simbólico, que según Bourdieu son los que pueden legitimar los otros tipos de capital. Es duro, pero básicamente los ponen como no tienen, no son. En resumen, se encontraron efectos acumulativos e invisibilizados de una estructura social violenta, que estas situaciones implican que se amplíe más este fenómeno de violencia a partir de lo que cada persona ha experimentado. Sin embargo, hay jóvenes que a pesar de las circunstancias se resisten a estas situaciones por un camino fácil y hacen grandes esfuerzos por sobresalir. Otra cosa que resultó de la investigación es un enfoque de la salud pública a la atención de la salud mental, que ya está gravemente afectada por las continuas prácticas de violencia que ha percibido cada persona. Así como existen programas de nutrición, por ejemplo, también se deberían incluir los problemas de violencia de una manera multidisciplinaria y abierta, para un progreso económico, social y cultural en los sectores de población.